estando drogado y alcoholizado, rompí una botella y quería suicidarme, no quería seguir viviendo. En medio de una severa crisis emocional, Jorge Jiménez de Bogotá, Colombia, se disponía a terminar con su vida. Atrás habían quedado los días en que era un niño feliz que crecía rodeado de mucho amor. Mi infancia fue buena. Yo era un niño que hablaba mucho con la gente, me expresaba fácilmente ante los adultos, contaba cuentos, chistes, de todo. Sin embargo, una experiencia muy dolorosa lo marcaría profundamente cuando en medio de un paseo familiar tuve una experiencia que cambió mi vida, que fue un intento de violación. Era un desconocido que, aprovechando un descuido de sus padres, me bajó los pantalones, me empezó a tocar. Entonces eso marcó mucho mi infancia. Nunca hablé, tuve temor de que de pronto no me fueran a creer lo que ese señor me hizo en ese momento, y traté de guardarlo en el profundo de mis sentimientos, de mi corazón. Pero eso lo que hizo fue causar más heridas dentro mío, porque nunca hablé con nadie, nunca me expresé, nunca pedí ayuda. Y a partir de ese hecho, su vida ya no sería la misma. De ahí en adelante, mi vida emocional como que se frenó. Ya no fui el mismo niño de antes, se secaron mucho mis palabras, no hablaba casi con la gente. Ya no me expresaba ante el público de la misma manera. Además del trauma que le ocasionó aquel intento de violación, Jorge también debió mirar con impotencia la forma en que se deterioraba el matrimonio de sus padres. Comenzaron los problemas entre mi papá y mi mamá. Empecé a presenciar malos tratos de mi papá a mi mamá. Hasta un día él intentó asesinarla. Salí yo del cuarto para frenarlo y decirle que no lo hiciera. Y en ese momento mi padre, con sus lágrimas en los ojos de ver que de lo que estaba haciendo, tal vez cayó en conciencia de lo que estaba haciendo, ahí mismo cogió sus maletas y se fue de la casa. Con la partida de su padre, Jorge experimentó un profundo vacío, el cual comenzó a generarle una fuerte inestabilidad emocional y sentimientos que comenzaron a descontrolarlo por completo. Y en el momento en que él se fue de la casa, pues todo cambió para mí. Me quedé sin mi guía, como decir, sin mi instructor. Empecé a odiarlo, empecé a sentirme frustrado porque no entendía el por qué él se había ido. Escuchaba cosas, pero no las entendía, era muy pequeño para comprender algunas situaciones. Entonces mis emociones más se frustraron. Me sentí mucho más triste y empecé a sentir como un deseo de rebeldía, de que ya las cosas no valían. A medida que pasaban los años, ese sentimiento de rebeldía se intensificaba, haciendo de Jorge un joven problemático que comenzó a relacionarse con personas en quien pensó encontraría respuesta a sus problemas. Empecé a conocer el alcohol, las drogas, las malas amistades. Entonces yo sentí que eso como que me ayudaba a buscar una identidad, a ya no ser el niño reprimido, sino a identificarme con los demás. Ya no tendría que mostrar yo mi dolor, sino yo tomo, yo fumo, me siento grande, me siento fuerte. Y de ahí en adelante eso desencadenó un problema de drogas que se salió de mis manos. Y en verdad que se salió de sus manos, ya que Jorge fue incapaz de frenar la avalancha que venía sobre su vida. Sí, me convertí en un adicto. Probé mucha clase de drogas. Las mezclaba con alcohol, probé la cocaína, probé el perico, probé el bazuco, marihuana. Llegué a consumir hongos, algo que se llama cacao sabanero, pepas de diferentes clases llegué a consumir. Eso me afectó demasiado. Empecé a conocer otro tipo de amistades, empecé a robar en la calle, yo conseguía la droga. Pero en medio de su desenfreno y de su locura, Jorge tuvo que enfrentar una dura realidad. Mi mamá tuvo cáncer, leucemia. En última instancia, mi mamá se agrava muchísimo y ella muere
Entonces eso fue algo que me impactó demasiado, porque no esperaba que ella fuera a morir tan pronto. Ella murió y mi vida, obviamente, de mi estado emocional, más para el piso, me impactó demasiado, me comencé a sentir supremamente solo. Ese impacto fue hasta tal punto de querer ya no vivir más. Destrozado y confundido, Jorge no sabía qué hacer ni a dónde ir. Y una fatal idea comenzó a apoderarse de su mente. Yo empecé a sentir que tocaba fondo cuando, estando drogado y alcoholizado, rompí una botella y quería suicidarme, no quería seguir viviendo. Sentí que toqué fondo fue en ese momento, cuando empecé a darme cuenta que ya me daba hambre y prefería era fumarme un bareto que comer. Quería era consumir y consumir drogas, no más. Entonces todas esas cosas me hizo caer en cuenta de que yo estaba en un punto donde ya tenía que salir de ese mundo. Y en medio de su angustia, Jorge se encontró con un amigo quien, al ver el deplorable estado en que se hallaba, decidió invitarle a un lugar donde hablaban de Dios. Cuando fuimos a esa iglesia, incluso desde unos metros antes, yo empecé a sentir algo en mi corazón, empecé a sentir algo en mi vida que comenzaba a desmoronarse, comenzaba a quebrantarse, y sentía que mi corazón iban saliendo cosas, dolores. Pude entender que era Dios el que estaba obrando en mi corazón, pude entender que era Él, el Espíritu Santo, restaurando mi vida, restaurando mi corazón, quitando todas esas cosas que habían causado daño emocional y sentimental en mi vida. Motivado por la presencia sobrenatural de Dios, Jorge tomó la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Yo le pedí en ese momento al Señor que cambiara mi vida, que fuera el dueño de mi vida, que tomara el control de todo lo que yo soy, de mi corazón, de mis emociones, de mis sentimientos, y así fue. Y desde aquel día, Jorge comenzó a experimentar un proceso de cambios muy profundos. Tan así comprendí ese cambio que sentí que de un día para otro la ansiedad de las drogas se fueron, la ansiedad del alcohol se fue, los problemas emocionales se fueron restaurando, los problemas sentimentales se fueron restaurando, y mi vida comenzó a cambiar un giro totalmente de 180 grados. Empecé a ser una persona distinta, empecé a tener un proyecto de vida, empecé a tener unas ganas de vivir totalmente diferentes, a preocuparme por mi vida, ser más responsable, y pude entender que Dios tenía un propósito para mi vida. Jorge Jiménez es un hombre completamente renovado. Su encuentro personal con Jesucristo le permitió dejar atrás y para siempre aquellos días de adicciones, tristezas y carencias afectivas. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, lo más posible y lo más probable es que yo me hubiese suicidado. Yo estoy muy agradecido, quiero hacer todo lo que mi vida sea para el servicio de Él, que lo que yo pueda hacer para el servicio de Él, aquí estoy, para decir que Él es un Dios verdadero, un Dios vivo que transforma, que renueva y cambia nuestras vidas. Y Jorge transmite un mensaje esperanzador a todas aquellas personas que viven problemas similares a los que él logró vencer. Que Cristo es el único que puede cambiarle esa vida. Cristo es el único que puede restaurar y transformar esa vida. Todas las cosas que han vivido durante su pasado pueden quedar atrás, y Él puede hacer una persona totalmente distinta por el amor que Él nos tiene hacia nosotros, el amor que Él entregó en una cruz para nuestras vidas. Si a mí me sacó de ese momento difícil de drogas, de depresiones, de intentos de suicidio, del alcohol, es porque Él lo puede hacer con muchísima otra gente. Si lo hizo conmigo es porque es un Dios grande y tiene mucho amor. Palabras textuales de Jorge Jiménez. Cuando mi padre se fue del hogar, cuando mi padre me abandonó, ya no fui el mismo. Perdí a mi guía, perdí a mi amigo. Qué tremendo impacto reciben los niños cuando el padre se marcha del hogar, aun cuando la madre se marcha del hogar. ¿Dónde se refugió este joven? En las calles, y allí cayó víctima de un horrible vicio que casi
lo destruye. Apreciado amigo, apreciada amiga, posiblemente te identificas con la historia de Jorge Jiménez. ¿Por qué? Porque creciste, al igual que él, sin la presencia de un padre en el hogar, sin la presencia de ese calor de amigo, de guía, de instructor. Y eso sí que tiene un profundo efecto. Pero yo tengo buenas noticias para ti en el día de hoy, porque hay un Padre que te ama, un Padre que se ha acercado a ti, porque quiere convertirse en tu papá. Me refiero a nuestro Padre Dios. ¿Y cómo lo hace Él? A través de su Hijo Jesucristo. Él sabe lo duro que ha sido la vida para ti. Y Él quiere llenar ese profundo vacío de amor que hay en tu interior con su amor, con su paz. ¿Y cómo puede suceder esto? Te preguntarás. Muy sencillo. Si Él se ha acercado a ti, ahora acércate tú a Él y dile: Señor Jesús, aquí estoy yo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón para que tú hagas de mí una nueva persona. ¿Orarías conmigo entregándole tu vida a Cristo? Entonces voy a pedirte, por favor, que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta sencilla oración de fe. Dile así: Señor Jesucristo, gracias porque tú me conoces y tú conoces todas mis necesidades. Tengo un profundo vacío de amor. Necesito un papá, un padre. Señor, recíbeme como tu hijo en este momento. Yo te entrego mi vida y lo que soy. Entra en mi corazón, perdona todos mis pecados, límpiame y haz de mí en este momento una nueva persona. Amén. Si usted oró, le felicito. Ha tomado la decisión más importante de su vida. Cristo Jesús escuchó su oración y Él entró en su corazón.